Muy bien, jóvenes, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que son triángulos. Para iniciar, recordemos que un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados, como también podemos clasificarlo como un polígono. Para ello vamos a reconocer en primer lugar cómo se pueden clasificar los triángulos. Los triángulos podemos clasificar por lados y también lo podemos clasificar por sus ángulos, dándoles un nombre por supuesto en específico. Para ello vamos a reconocer primero los triángulos que se clasifican por sus lados. Si ustedes observan este primer triángulo que tenemos acá de color celeste, tiene sus tres lados iguales. Por tener sus tres lados iguales se le llama equilátero. Equilátero, asimismo como también nosotros, ustedes pueden observar, acá tiene unas marquitas los cuales indican solamente una línea porque significa que los tres lados son iguales, ¿ya? También tenemos el triángulo isósceles que aparece acá en la parte de abajo, triángulo isósceles. Dice que tiene dos lados o sus dos lados iguales. Por eso mismo es que acá hemos colocado una línea en cada lado porque estos dos son los lados iguales y en este caso estos dos son este lado es desigual. Por lo tanto, reconocemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. También tenemos en la parte de abajo, un poquito más abajo, lo que es el triángulo escaleno. Él no tiene ninguno de sus lados son iguales. Por eso es que se clasifica acá con una línea. Acá se le colocan dos líneas y acá le colocamos pues tres líneas, porque en este caso me indica que cada uno de sus lados son totalmente diferentes. Pero también asimismo tenemos de este otro lado lo que son los triángulos que se clasifican por sus tres lados, perdón, por sus tres ángulos. ¿Qué son los ángulos? Pues los ángulos exactamente son estos que están acá o los que les marco en este caso. Si ustedes observan estos que coloco el rosado, el café y el verde, en este caso esos son los ángulos. Entonces vamos a observar nosotros estos ángulos que aparecen acá. ¿Por qué marcamos en específico este ángulo de acá? Porque en este caso este ángulo, si ustedes observan por la abertura que tiene, que eso se clasificó en un video anterior cuando vimos la clasificación de ángulos, ese es un ángulo recto. Por lo tanto, se le llama un triángulo rectángulo. Si ustedes recordarán también, o si recordamos, nosotros podemos reconocer que un ángulo recto es aquel que tiene exactamente 90 grados y lo podemos reconocer por medio de este tipo de reglas por su esquina que tiene 90 grados. Pero si colocamos exactamente acá nuestro triángulo, nosotros vamos a ver que tiene exactamente 90 grados. Asimismo tenemos lo que es un triángulo rectángulo, porque se llama, perdón, triángulo acotángulo, porque se llama acotángulo, porque en este caso dice que tiene sus tres ángulos agudos, porque si observamos agudos significa que miden menos de 90 grados. Entonces en este caso podemos observar que los tres son menores de 90 grados. Y en este caso tenemos un triángulo obtusángulo, porque en este caso dice que tiene un ángulo obtuso y recordemos que el concepto de obtuso significa que mide más de 90 grados y si lo colocamos acá, nosotros colocamos nuestra regla acá, nos vamos a dar cuenta que este ángulo está mucho más abierto de lo que corresponde a la esquina de la regla que tiene 90 grados, por lo tanto se le llama obtusángulo. También tenemos unas propiedades de los triángulos que vamos a ver a continuación. Muy bien, tenemos algunas propiedades de los triángulos. En este caso tenemos la primera propiedad en la cual dice que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos siempre va a sumar 180 grados. Para ello podemos nosotros reconocer también en este caso que recordemos que los ángulos internos son los que están marcados acá, A, B y C, y dice que siempre van a sumar 180 grados. Para poder hacerlo y comprobarlo, vamos a reconocer acá, tenemos un triángulo que podemos cortarlo en tres lados. Bueno, ahí estamos, cortamos el triángulo, lo vamos a volver a formar acá. Ahí tenemos nuestro triángulo, ¿verdad? Y ese triángulo lo partimos en tres partes. Si nosotros observamos, recordemos que una línea recta, vamos a hacer una línea en la parte de aquí abajo. Recordemos que una línea recta representa un ángulo de 180 grados. Vamos a colocar un puntito acá y vamos a reconocer en este caso que esta línea representa 180 grados. Para poder reconocer esto, nosotros podemos venir y tomar las esquinas de este triángulo que yo he cortado. Vamos a colocarlo acá, vean, vamos a colocar uno. Vamos a colocar el otro por acá y vamos a colocar este en el centro. Igualmente podemos colocarlo de la manera que nosotros querramos, ¿verdad? Y nosotros vamos a observar lo que podemos observar acá. Vamos a observar que
a la hora de unir nosotros nuestros tres ángulos, van a formar exactamente esa línea que formé con la línea amarilla del marcador. Por lo tanto, eso significa que siempre todo triángulo, no importa el que sea, siempre va a formar 180 grados. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a hacer alguna actividad en este caso para poder comprobar esa situación. Muy bien, si vemos en este caso tenemos aquí una diversidad de triángulos los cuales podemos tomarlos en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo que tiene sus tres lados iguales y también tiene sus tres ángulos menores de 90 grados. Recordemos que ese es un triángulo acotángulo porque sus tres ángulos miden menos de 90 grados, ¿verdad? Y como observamos que sus tres lados son iguales, también se le llama un triángulo equilátero. Muy bien, si nosotros vemos y aplicamos la primera propiedad, sabemos que miden 60 cada uno, entonces sería 60 más 60 más 60. Algunos pensarán y dirán, bueno, y si no multiplica 6, si multiplicamos 60 por 3, pues también lo podemos hacer. Y nos vamos a dar cuenta que la suma total acá sería 6 por 3, 18, sería de 180 grados, ¿ya? Aquí también tenemos otro triángulo. Si podemos observar, tiene en este caso un ángulo de 90 grados y recordemos que ese es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Muy bien. Y también podemos observar que en este caso podemos tomar en cuenta que sus tres lados son diferentes, ¿verdad? Y por ser sus tres lados diferentes, en este caso podemos decir que es un triángulo isósceles, ¿verdad? Muy bien. Si nosotros nos damos cuenta, acá tiene un ángulo de 90 grados, tiene dos de 45 grados, que en este caso, a la hora de sumarlos, nosotros vamos a tomar en cuenta que 45 más 45 son 90, más 90 serían 180 grados. Y entonces vamos a reconocer también que tenemos un ángulo de la suma de 180 grados, que es también la primera propiedad. Seguidamente tenemos acá otro triángulo. Ese triángulo, si ustedes lo observan, también podemos clasificarlo por sus tres ángulos que son menores de 60 grados, de 90 grados, se llama acotángulo. Y como tiene dos lados iguales, que son este y este que son iguales, entonces podemos definir que es un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces acá, si ustedes observan, tiene 30 grados en un lado, en un ángulo, 70 en el otro y 80 en el otro. Entonces, si lo sumamos sería 0. Aquí tenemos 3 más 7 son 10, más 8 son 18. Y también me da un total de 180 grados. Acá tenemos un triángulo que tiene sus tres lados diferentes. Recordemos que el que tiene sus tres lados diferentes se llama escaleno. Más sin embargo, observamos que tiene un ángulo que mide más de 190 grados y se llama un triángulo obtusángulo. Pero si lo sumamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos 120 más 35 grados más 25 grados. Entonces sería 5 más 5, 10. Aquí tenemos 2, 5, 6 y 7. Y una que llevaba, tenemos en este caso 8. Y uno acá. Y tenemos también la suma de 180 grados. Y aquí tenemos aplicando la primera propiedad de los triángulos, la cual nos dice que todo triángulo, sus ángulos internos siempre van a sumar 180 grados, no importa el triángulo que sea. Veamos la propiedad número 2. Muy bien, en esta propiedad dice que todo triángulo, la suma de las longitudes de sus dos lados siempre va a ser o es mayor que la del tercero y su diferencia es siempre menor. O sea que en pocas palabras me está diciendo que yo si sumo en este caso A y B, el resultado tiene que ser mayor que C. Si yo sumo A y C, esto de la suma tiene que ser mayor que B. Y si sumo B y C, esto va a ser mayor que A. Ahora, si resto, por ejemplo, A y B, el resultado tiene que ser menor que C. Si resto, en este caso, A y C, como lo dice acá, dice que tiene que ser menor que B. Y si resto B y C, dice que tiene que ser menor que A. Para poder hacer eso, vamos a nosotros a reconocer esa situación mediante un triángulo, el cual vamos a colocar a continuación. Muy bien, veamos este ejemplo. Si por ejemplo tenemos este triángulo acá, dice que si sumamos A y B tiene que ser menor que C. Si aquí tenemos A y tenemos B, sumamos en este caso 8 más 12, nos vamos a dar cuenta que tenemos un total de 20. Y 20, vean ustedes, 20 es mayor que C, que tiene un valor de 6. Entonces estamos aplicando la primera propiedad. Si observamos en este caso tenemos A más C. Entonces voy a tomar A vale 8, más C que vale 6, y nos va a dar un total de 14. Y 14 tiene que ser mayor que el lado B. Y entonces nosotros vamos a darnos cuenta, B vale 12. Entonces sí se cumple esa propiedad.
Tenemos la tercera propiedad que me dice que es B más C. Entonces tenemos que B vale 12 más C que vale 6 y entonces tenemos un total de 18. Y si sumamos y si comparamos 18 es mayor que A y A vale 8. Entonces tenemos completas cada una de esas propiedades. Pero también dice que si restamos nos va a suceder lo que dice acá. Dice que si restamos A menos B. Bueno, ¿cuánto vale A en este triángulo? Pues vale 8. ¿Y cuánto vale B? B vale en este caso vale 12. Bueno, en este caso dice que 8 menos 12, si aplicamos la ley de signos, nos vamos a dar cuenta que esto me va a dar menos 4. Y menos 4 tiene que ser menor que C, o sea que C tiene que ser más grande que este valor. Y C en este caso vale 6. Y entonces sí se cumple la propiedad. Aquí dice que es A menos C. A dice que vale 8 y C vale en este caso, pues vale 6. Y entonces me da un total de 8 menos 6, me da un total de 2. Y 2 dice que tiene que ser menor que el lado de B. Y en este caso B vale 12. Entonces estamos cumpliendo también con esa propiedad. Y B dice que B menos C. Bueno, B vale 12. Entonces vamos a colocar acá 12 menos C, que en este caso C vale 6. Y eso me da un total de 6. Y 6 tiene que ser menor en este caso que el valor de A. Y A en este caso vale 8. Y aquí estamos comprobando nosotros la propiedad. Recuérdense entonces que la suma de dos lados siempre va a ser mayor que la del tercer lado. Y que la diferencia de dos lados va a ser siempre menor. Perdón, si siempre va a ser menor o va a ser más pequeño, en este caso, ¿verdad? Más pequeño que el tercer lado que nos quede. Muy bien, veamos la tercera propiedad. Muy bien, tenemos la propiedad número 3 en la cual me dice que en todo triángulo cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Qué significa eso? Si ustedes observan acá tenemos el ángulo M, este está fuera del triángulo, pero este ángulo dice que este ángulo es igual a la suma de los dos ángulos que están frente a él. Y eso sucede en todos los ángulos que podemos nosotros tomar en cuenta. Entonces para ello vamos a hacer una demostración con esta clase de propiedades. Muy bien, podemos tener en cuenta acá este triángulo y podemos reconocer, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo quiero, por ejemplo, reconocer cuál es, en este caso, vamos a colocarlo acá de color rojo, el ángulo que está de acá en el triángulo de 140. Entonces aquí decimos que los dos ángulos que están enfrente de él sería el 15 más el 25. Y 15 más 25 serían 40. Entonces nosotros decimos que este ángulo exterior mide 40 grados, ¿ya? Tomando en cuenta que si ustedes se dan cuenta aquí es una línea recta y podemos aplicar lo que recordamos de los ángulos, que cuando tenemos una línea completa de esta manera esto forma siempre 180 grados y aquí está la propiedad completa. Entonces si nosotros nos damos cuenta esa propiedad la podemos muy bien aplicar acá también, porque si yo vengo y marco este ángulo acá, el que está de acá afuera, si aquí tengo 25, ¿verdad? Entonces, exactamente cuánto tendría que medir este de acá. Recuerden que esto tiene que hacer una suma siempre de 180 grados. Entonces, recordémonos que en este caso la propiedad me dice que este ángulo siempre va a ser igual a la suma de sus dos ángulos que están frente a él. 140 más 15 serían 155 grados. Entonces, acá vamos a colocar 155 grados. Y 155 más 25 serían 155, 60, 70 y 80 grados. Porque en este caso me hace un ángulo de 180 grados. Vemos lo mismo en este caso. Vamos a colocar acá, aunque sea muy pequeño el ángulo, vamos a marcarlo hasta donde tenemos que marcarlo, hasta la línea recta que está de acá. Y nos vamos a dar cuenta también. Bueno, sabemos que este ángulo amarillo mide 15 grados, ¿verdad? Pero entonces este ángulo que acabo de marcar, ¿cuánto mide? Entonces vamos a ver los dos ángulos que están frente a él. 140 más 25 serían 165 grados. Entonces esto mide 165 grados. Y 165 grados más 15 son 180 grados. O sea que siempre la propiedad está basada a lo que es en los ángulos de 180 grados. Esperamos que les haya servido este video y que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.